Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 14:21. Éxodo 14:21. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Amada iglesia, estamos al frente de uno de los milagros, de una de las manifestaciones de nuestro Dios salvando a un pueblo. Vemos algo precioso, que Dios tiene autoridad y siempre la ha tenido y la tendrá sobre la naturaleza. Vemos un milagro donde necesitaban pasar por un lugar porque estaban rodeados. Y de hecho, amados hermanos, nosotros hay veces nos sentimos así, rodeados de cosas. Todos hemos enfrentado momentos donde sentimos que no hay salida. Por eso, usted que ha seguido este estudio de los 30 de repente de Dios, hoy es el número 12, y el de repente que hoy vamos a hablar es el de repente del camino abierto. Y le pedimos a Dios que quizás nos abra el camino en situaciones donde no vemos por dónde salir. Usted no ve una salida, usted dice: aquí esto no encuentro ni cola ni cabeza, como dicen coloquialmente. Y podemos decir que quizás puede ser un problema económico, enfermedades, crisis familiares, ataques espirituales, situaciones imposibles. Y qué mejor que Israel conocía muy bien ese sentimiento. Y tenían adelante el mar rojo, detrás tenían el faraón con todo su ejército. También a un lado habían montañas, y al otro lado un desierto. O sea que ahí humanamente estaban atrapados. Pero algo maravilloso, amada iglesia, cuando todo parecía terminado, apareció un de repente. Aleluya. ¿Y qué pasó? Dios abrió el mar. Israel acaba de salir de Egipto después de más de 400 años de esclavitud. El faraón se arrepintió de haberlos dejado, y usted sabe la historia, de haberlos dejado ir, y salió tras ellos. 600 carros escogidos, caballos, soldados, capitanes de guerra. Hay veces el enemigo se levanta con toda la artillería, como hay veces vemos personas que económicamente están mal, que se le muere su familiar, también que son abandonados por sus cónyuges, y viene el enemigo con ímpetu a esa familia, a ese hogar. Pero hay veces, amada iglesia, Dios permite situaciones porque Él quiere que esa persona tenga un de repente. Humanamente el pueblo tenía miedo, pensaron que iban a morir, pero Dios quería mostrarles que no solamente era el Dios que los sacó de Egipto, que solamente no era el Dios que los sacó de allá de la esclavitud de Egipto, también era el Dios que los sostiene en el camino.
Amada iglesia, quizás las situaciones se han tornado un poco grises en nuestra vida, pero ¿saben qué? Tenemos un Dios maravilloso, un Dios santo, un Dios real, un Dios bueno que no nos olvida cuando usted y yo pensamos que no podemos hacer nada, que no tenemos la salida. Ahí es donde llega el de repente de Dios. Por eso, como primer punto de 20, el de repente de Dios llega cuando humanamente no hay salida. Vemos ahí en Éxodo 14:10, los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Jehová. La situación era imposible. No había una estrategia humana, no había una escapatoria. Pero Dios muchas veces permite escenarios imposibles para manifestar su gloria. Tal vez hoy sientes que estás rodeado por problemas, pero donde terminan las fuerzas humanas, comienza el poder de Dios. Amada iglesia, la salvación siempre es la obra de Dios y no del hombre. Por eso las pruebas son escenarios donde Dios revela quién es Él. Porque cuando no hay salida para el hombre, Dios todavía tiene caminos escondidos, tiene un de repente. Y como segundo punto, el de repente de Dios abre caminos donde no existen. Ahí en Éxodo 14:21 leemos: las aguas quedaron divididas. Y esto es maravilloso, amada iglesia. Nadie ha visto algo semejante. El mar se abrió. Lo imposible se volvió posible. Dios transformó un obstáculo en un camino. Quizás hoy tienes un mar delante de ti, una enfermedad, una deuda, una crisis, una puerta cerrada. Pero Dios sigue abriendo caminos, amada iglesia, porque debemos confiar que no tenemos un Dios limitado. El Dios que creemos y en el que confiamos es un Dios ilimitado, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amada iglesia, el Mar Rojo representa la liberación definitiva del dominio de Egipto. Dios pelea por su pueblo. Aquello que parece obstáculo puede convertirse mañana en un testimonio. Dios puede convertir tu mayor problema en el camino hacia tu milagro. Cuando tú estás pasando una situación, una prueba, ahí es la escalera donde Dios dice: te voy a formar para que des testimonio a otros de lo que tú has pasado. Y como tercero y último punto, el de repente de Dios destruye lo que perseguía a su pueblo. Ahí en Éxodo 14:28 dice la palabra, dice: volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército del faraón. Dios no solamente abrió el mar, amada iglesia, también destruyó al enemigo, los que perseguían, los que asustaban. Lo que perseguía a Israel quedó sepultado para siempre. Y hoy en día se encuentran llantas de carruajes. Hoy en día se encuentran cosas de madera ahí en ese lugar, porque esto fue real. No tenemos un Dios que dice mentiras. Tenemos un Dios real que quizás está tardando la bendición, pero vendrá ese de repente, amada iglesia. Créalo en esta mañana. Hay cosas que Dios no solamente quiere apartar de tu vida, quiere destruirlas. Hoy quiere destruir miedos, cadenas, opresiones, ataques del enemigo, porque sabemos una vez más que el enemigo está vencido, está bajo nuestros pies.
La victoria pertenece al Señor, amada iglesia. Él pelea por sus hijos, Él pelea por ti, no lo dudes. Dios no te sacó de Egipto del pecado para que vuelvas atrás. Te sacó para llevarte a la tierra prometida. Lo que hoy te persigue, mañana puede quedar sepultado por el poder de Dios. Vemos que Israel estaba atrapado, no había salida, pero Dios intervino. El mar se abrió, el pueblo cruzó. Y saben qué maravilloso, el Señor nos dice en esta mañana, el enemigo fue derrotado por un de repente. Lo imposible se convirtió en un camino. Amada iglesia, quizás alguien, tal vez hoy tiene un mar rojo delante de ti. Pero recuerda, el Dios que abrió el mar sigue vivo. Todavía abre caminos, todavía hace milagros, todavía pelea por tus hijos, tu hijo. Y la salida que estás esperando pronto llegará. Sigue firme, sigue ahí, conectado, conectada con Él, yendo a su casa, amándole, orando, buscándole, porque viene un de repente para tu vida, porque Dios no se queda con nada. Dios va a responder por esa oración. Sigue ahí, amada iglesia. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú en esta mañana le estás dando una esperanza a alguien que quizás estaba llorando, estaba triste, decía, no hay salida. Vemos, Señor, que tú hiciste un milagro que no era común. Vemos que se abrió, Señor, ese mar rojo. Y la palabra tuya nos dice que caminaron en seco. Caminaron, pero tú peleaste por ellos, así como tú vas a pelear por alguien en esta mañana. Padre, gracias porque tú eres maravilloso. Eres un Dios sobrenatural. Eres un Dios bello. ¿Cómo haces estas cosas, Señor? ¿Cómo peleas por tus hijos? ¿Cómo peleas por esa hija que está en la droga, ese hijo que está en la droga? Tú peleas por ellos, Señor. Lo que tú quieres es que nosotros te busquemos, que nos encarguemos de tus cosas y que tú te encargarás de las nuestras. Porque en esta mañana esperamos un de repente. Porque yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, estamos en victoria.